Hola, 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 bienvenidos a Ironía y Estadísticas, o Estadísticas y Ironía. Eso también va a ser irónico. En este último video, más que todo, vamos a hablar del un problema social que tenemos hoy en día. De cómo nos entrenan para fracaso disfrazado de éxito. Vamos a calcular la estadística, el número de índice del triunfo de la ignorancia, porque recuérdense que hoy en día no es recomendable estudiar, hoy en día es lo que recomiendan, más que todo es hacer un videito de YouTube, TikTok y esto, y cómo la ignorancia triunfa sobre el conocimiento más que todo. En 2010 se te pedía que leyeras, investigaras, analizaras. Ahora en 2025 el nuevo estándar académico es: haz un video, súbelo a YouTube y usa transiciones que tengan un mínimo de 3 minutos. Y piensa en la audiencia. Bueno, ahorita mismo estoy pensando en la audiencia. Mi canal se llama Ironía y Estadísticas. Eh, Porque aparentemente, en vez de formar profesionales en la universidad, ahora necesitamos creadores de contenido. Eso es lo que necesitamos ahora, creadores de contenido como tal. El problema que resolveremos hoy es doble. ¿Cuánto ha crecido el valor de parecer influencer frente a ser profesional? ¿Qué tan forzado es que, que aprobar estadística tenga que crear un canal de YouTube? O sea, eso es lo más irónico de todo, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a ver de todo un poco. Aquí teníamos el contexto del problema irónico que les decía. Cómo la probabilidad de que alguien ganara más dinero hablando tonterías en redes sociales que ejercer una carrera profesional era el 5%, es el 5% en 2025. La hoja de TikTok, YouTube y los shorts y las tareas universitarias que piden, haz un videito, esa probabilidad ha subido a un 85%. Quién sabe cuántas personas de estas les va a gustar empezar a hacer un video y ya van a dejar de lado la universidad. Entonces en un futuro tendremos una cantidad de influencers, pero no cantidad de profesionales. Bueno. La probabilidad en 2010 era del 5%, mientras que el 2025 es de un 85%. Aquí como vemos, tenemos el índice valor actual entre valor base por 100 es igual a 85 entre 5 por 100, casi un 1700% de que la probabilidad de que alguien se vuelva influencer hoy en día, porque de verdad paga bastante. Son muchas las personas que no quieren hacer un canal o no están en ello como tal. Aquí vemos el valor de cómo se prefiere el conocimiento versus influencer. Podemos verlo en una grafiquita. Entonces, de esta tenemos ciertas interpretaciones irónicas. El número índice en 1700 significa que la probabilidad de vivir de la ignorancia ha crecido un 1600%. Curioso, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Que mientras los influencers crecen bailando, diciendo bebería, muchos profesionales con títulos universitarios deben conformarse con salarios precarios. Una ironía de estadística. Y lo mejor, ahora los profesores también nos entrenan para esta vida. O sea, pidiendo que grabemos videíto para probar una materia. Eso es lo más curioso de todos. Mejor, en vez de investigar, hacer un videíto de estadísticas y bueno, pues porque no es lo importante no es entender el tema, sino ver qué tan fluido eres, cuáles son tus expresiones faciales a la hora de expresar algo, cómo te expresas, cómo hablas, qué tan bien entiendes el tema, porque eso fue lo que me pusieron en mi última calificación. Me dijeron que tenía que grabarme a mí hablando porque necesitaban ver mis expresiones faciales. Y bueno, como sí, también me gusta agregar un poquito de, esto se llama ironía y estadísticas, vamos a agregar también aquí algo bastante un poquito más, más profesional. Aquí lo que tenemos es un Pringles de cebolla y vamos a ver cómo es su venta, una venta real de un supermercado como tal. Tenemos un mape de 45.48%, que es el error porcentual que tenemos. Se entrenó con 1581 días de datos y tiene un periodo de 90 días a futuro, un horizonte de 90 días a predecir. Aquí nos pusimos el error absoluto medio. Bueno, fue algo bastante rápido, como se dice. Bueno, tomé el video así como bueno, a lo rápido, no elegí un producto. Tenemos el error porcentual, que es el 45.48% para este producto, el horizonte de predicción, que es de 90, el coeficiente de R2, que también se ajusta al modelo a, a los datos, o sea, que también nos entiende, pues, como tal. No se colocó, bueno, imagino que es un error dentro del código que hay que resolver.
El pronóstico total nos dice que va a crecer un 23.7% desde el inicio de cómo inició hasta el final del pronóstico y que se van a medir de 3.099 unidades. El valor promedio es de 23, son lo que se vende al día, 23 unidades como tal, y la precisión del modelo es de 54.5%. Tendencia de crecimiento, como les mencioné, 23.7%. Aquí veremos cómo se ajusta dependiendo de, aquí tenemos tanto los datos históricos como la predicción y cómo se va ajustando sobre esto. Esta predicción está hasta el día 30 de julio y no te podría decir en qué fecha se sacó. Bueno, aquí, bueno, esta es la fecha actual, no tenemos cuándo se sacó. Aquí tenemos la media de la predicción o como se conoce en análisis el G-Hat. También tenemos el Y-Upper y el lower, que es lo mínimo que se va a vender, lo máximo que se va a vender y la media como tal de ventas del producto. Podemos seguir bajando. Aquí tenemos los patrones estacionales para enero, marzo, mayo, julio, septiembre de los últimos meses. Y que también se ajusta de uno es que estás lo más cercano y por debajo es que no se está ajustando tan bien como digamos. La distribución de las ventas, cómo se ha vendido las ventas en unidades versus la participación del producto dentro de como tal la empresa. Aquí tenemos el análisis KPI de rotación de inventario, días de inventario, nivel de servicio, velocidad de venta, margen de contribución de este producto a la empresa y margen para mantener el inventario, cuál es lo mínimo que tenemos que tener en el inventario para que este producto se siga vendiendo tal cual. Por acá tenemos la salud financiera del producto, cuál es la ganancia proyectada para este producto, el margen de utilidad de 48, el dinero en exceso que tenemos en stock, o sea, tenemos demasiado stock, entonces eso también se considera exceso porque puede llegar a considerarse merma. La velocidad de rotación del producto, que cada qué tiempo se tiene que renovar para que este producto siga vendiéndose tal cual. Aquí tenemos la proyección de rentabilidad, eh, costo-beneficio, cuánto nos da este producto y su margen, que siempre se tiene que mantener por encima del margen para que nos siga dando como tal. También está basado en los días como tal y en promociones que se hacen y las ventas que se hacen. Aquí tenemos los indicadores de eficiencia, qué tan eficiente es el inventario para este producto. Tenemos una eficiencia de 48%, también se calcula tanto para abajo como para arriba. Aquí tenemos los patrones de venta, la RA, la tendencia y la estacionalidad del producto como tal. Y la comparativa por categoría, que también se ajusta este producto en base a su categoría. Que tenemos este producto, promedio de categoría y año anterior, cómo se ajustan. Estos son los resúmenes y recomendaciones. Aquí tenemos el impacto de venta, el precio nuevo y el margen nuevo. O sea, cuánto habría qué tan beneficioso es cambiarle el precio al producto. Aunque el precio actual es de 1.54, el costo es de 69 centavos. Aquí tenemos un análisis de patrones. Más que todo en esta gráfica vemos lo que es cómo se vende el producto en los meses de enero del 2025, cómo se vendió en los meses del 2024 y cómo se vendió en los meses del 2023. Aquí tenemos cómo se vendió en junio del 2025, tal cual por día, cómo se vende. Como podemos ver, los días que más se vende son los días domingos. Me imagino por la venta por la escuela, los niños, que esto se le pone bastante en los lonches. Aquí el inventario actual que tenemos, 547 días de inventario, tenemos 19 días de inventario. El valor del inventario es de $826.68 y el de abastecimiento estaba programado para el día 7 del 2027. O sea, es el día que ya no hay stock, o sea, se tiene que renovar antes de ese. Aquí vemos una gráfica de la proyección de inventario, cuál es la demanda semanal del producto, el stock ideal, el stock máximo y el stock mínimo, como podemos verlo en esta gráfica. Este azul nos dice el inventario actual que tenemos y cómo el inventario va a ir bajando de acuerdo a la semana en base a la venta. Y como nos dice aquí, efectivamente, que teníamos la fecha calculada para el 27, nos dice que ya el 27 nos quedaríamos sin stock. Entonces siempre tenemos que estar por arriba siempre tenemos que estar por el stock ideal para mantener una venta saludable. Pero bueno, también se puede tener por el stock mínimo como tal. Aquí están las recomendaciones de reabastecimiento. Nos dice que el punto de reorden tiene que ser como mínimo 120 unidades.
El inventario bajo de este nivel es un pedido para evitar desabastecimiento para el 2027. La cantidad sugerida de unidades de 240, que sería lo ideal para que este producto se siga vendiendo, sería como lo mínimo. El nivel actual es un nivel adecuado, basado en el inventario de 537 unidades. Última entrada disponible no está porque como esto no es un producto perecedero como tal, se puede tener bastante tiempo, así que no tiene última entrada para los productos que si tienen última entrada como tal se les pone, porque son perecederos, se les tiene que saber o cuándo van a salir cuándo ya están cerca de su fecha de vencimiento y para que se tenga un análisis como tal. Acá también podemos agrupar por la marca, por el área o por la categoría del producto para tener una mejor visualización de qué es lo que ocurre con este producto, cómo se mueve, cómo se trabaja. Bueno, esto sería todo por mi canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao, chao.